este espacio ustedes puedan leer. Entonces, fíjense que en el ejercicio que hicimos, nosotros, o sea, ustedes estaban en grupos de 3 o 4 personas y tenían que mirar cómo el ámbito familiar es un predisponente para que una persona que tiende a la delincuencia o que tiene comportamiento delictivo, qué de esos aspectos familiares le impactaron o qué de esos aspectos escolares le impactaron o de los aspectos laborales, ¿sí? Entonces, primero, si hacemos un ejercicio para leer, yo estoy aquí en el aula y me pueden preguntar lo que no esté tan claro. Hubo 2 grupos que preguntaron bastante y pues si tú preguntas, entonces te acercas más un poco a lo que se espera del ejercicio. Pero me preocupa un poco que algunos grupos analizaron fue a la víctima, analizaron a Madeleine. Entonces, una aclaración que es importante es que las teorías que estamos viendo, o sea, imagínense, hoy es el 6.º tema, pero debemos centrarnos en que estamos analizando conducta criminal, conducta criminológica. Depende del autor, decimos criminal o criminológica, o depende del postulado. Entonces, para que ustedes por favor revisen, porque bajo ningún contexto le pasó a unos pocos grupos, pero le pasó a varios grupos, terminaron analizando a Madeleine. Si Madeleine había tenido educación, si Madeleine, entonces algún grupo me pudo comportamiento laboral, que la niña era muy pequeña, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, fijémonos que allí nosotros lo que hacemos es analizar a la persona que delinque. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, vamos a mirar un poco ese material y yo les voy a ir preguntando. Por favor, vamos a ubicarnos todos en el material que trabajamos para ese ejercicio teórico. El control y la prevención del delito como objeto de la criminología. Por favor, lo abren en sus equipos. Y yo lo voy a abrir acá. Ya está, ya va a abrir acá. Fíjense que, por ejemplo, un marco teórico como este permite que nosotros en los trabajos, porque aquí que nos interesa, que bajo estos modelos nosotros podamos en nuestros propios trabajos dar explicaciones de un fenómeno, ¿sí? Entonces, voy a ir llamando, digamos, a varios de ustedes, vamos a ir interactuando. Entonces, porfa, aunque aquí tengo la lectura, si ustedes la pueden seguir o quieren mirar, porque sobre este material, pues vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos control informal, entonces vamos a mirar algunos aspectos del ámbito familiar y hacemos algunos ejemplos para que quede claro. Entonces, está Glenda, ¿estás por aquí? Glenda Elizabeth Tovar. Sí, doctor. Glenda, léete la primera parte, ahí estás viendo la pantalla. Sí. Entonces, léete los mecanismos de prevención y control de la familia. Ok. ¿Ahí donde tiene resaltado? ¿O todo? ¿Desde el principio? No, ahí, A, B, C, D, E. Ok. A, mediante una correcta educación, la familia puede enseñar autocontrol a los hijos. B, la restricción de las actividades de los hijos y el control externo de sus actuaciones. C, el respeto o la dependencia entre sí de los medios de la familia. D, vigilar la casa frente a potenciales asaltadores y proteger a los miembros de la familia de potenciales agresores. E, el cuidado y la preocupación por los miembros de la familia que garantice también su buen comportamiento. Vale, muchas gracias, Glenda. Fíjense que ahí la lectura nos está dando 5 elementos, solo tiene esos. Fíjense que ya después siguen los escolares, ¿sí? Fíjate que en el caso, nosotros teníamos dos
o sea, todo el documental o lo que encontramos en el internet o lo que ustedes encontraron cuando hicieron el resumen de este caso, fíjense que hay dos sospechosos. ¿Quiénes son los dos sospechosos que hay? Dos o tres sospechosos. ¿Qué sospechosos tenemos del caso de Madeleine? Abre el micrófono porque no veo. Luisa, ya te vi. Hola, doctora. Para mí los primeros serían los dos papás. O sea, ustedes pensaron que fueran los dos papás. Vale. Esa era una hipótesis que tenía el caso, ¿sí? Fíjate que, Correcto. Luisa, quédate ahí, Luisa, con el micrófono. Fíjate que cuando yo digo, entonces, si una hipótesis era que eran los papás, fíjate que si yo voy a analizar a los papás, es un poco, no es, y ya te voy a hacer la segunda parte de la pregunta, Luisa. Fíjate que cuando uno dice que pueden ser los papás, entonces, fíjate que cuando matan un niño, por ejemplo, allá en Guatemala, uno dice, ¿quién habrá matado a ese niño? Entonces empiezan a decir, ¿será los padres, será el vecino, será el tío? Fíjense que un poco las características que hay allí son las que socialmente nos pensamos de qué factores hacen que uno piense más que si es o no puede ser el padre, ¿sí? Entonces voy a poner la diapositiva y Luisa, si quieres ayudarme y le ayudamos a Luisa, por supuesto, pero si yo te dijera, Luisa, ¿qué aspectos del padre, Luisa, qué aspectos de los padres me pueden decir se acerca a que ellos sí le hicieron daño o qué aspectos de los padres se acerca a lo que no, de acuerdo a lo que dice la lectura? ¿Uno qué diría de la educación de los padres? Porque fíjate que aquí lo que nos está diciendo es una variable que hay que mirar es la educación de los padres. ¿Tú qué podrías decir sobre eso? Pues lo que yo estaba leyendo en el caso y según pues la resolución que dieron, ¿verdad? A mí me pareció que sí tenían que ver ellos porque ellos mantenían un estatus social un poquito alto. Ajá. Pero tal vez, como le digo, a mi criterio se me pareció mucho que ellos eran, porque al final de todo eso, en el lugar donde Madeleine se desapareció y todo, pues a ellos les dieron una indemnización, ¿verdad? Ellos vivían, como anteriormente, ellos vivían en una casa no tan lujosa como en el castillo que estaban anteriormente, ¿verdad? Entonces fue muy criticado eso, que cómo era posible que de la indemnización que les dio el país debido a la situación y los daños que supuestamente ellos sufrieron y todo, ellos en vez de conservar o como tal vez no perder la opción de querer buscar a su hija o indagar, seguir buscando, ellos lo que hicieron fue comprar una casa y quedarse así nada más. O sea, como que, bueno, se desapareció, ni modo, y quedó. ¿Te parece que había como una... Entonces, mira, por favor vayan tomando nota. Yo voy a ir, ustedes dan los ejemplos y yo voy a ir puntualizando y vayan tomando nota, porque en el trabajo, ¿cuál es un objetivo de la materia? Ya te doy la palabra, Nadia. Que mejoremos los descriptores con los que explicamos la situación. Eso que Luis ha dicho se llama en criminología motivación secundaria, ¿verdad? Los padres podrían tener una motivación secundaria para denunciar y ella habla de una motivación secundaria, por ejemplo, un ejemplo es que hubieran querido como o tener una motivación económica, ¿verdad? Y ella lo explica muy bien. Pero en el análisis que ustedes hagan, y les estoy haciendo la retroalimentación para que la tengan en cuenta para el trabajo final, en esa deben poner la explicación que darían ustedes como personas que estudian un máster, que ya todos somos profesionales y estamos haciendo un máster. O sea, no usen descriptores del sentido común. Entonces o sea, si a mí, por ejemplo, me llamaran aquí del Consejo Superior de la Judicatura y me dijeran, oye, ¿viste el caso de Madeleine? ¿Tú qué piensas? Si yo estuviera parada en la hipótesis de Luisa, ya te doy la palabra, Nadia, solo el último pedacito. Perdón, se apachó por mistake otra vez, lo siento. Vale. Si yo, fíjate que yo le diría, por ejemplo, a un profesional del derecho, pues mira, fíjate que es diferente decir, yo pienso que ellos querían tener una casa, está muy bien el descriptor que has dado, Luisa, yo solo estoy complementando, pero la descripción que hagan, háganla con base en el material que estamos revisando. La idea aquí también es que mejoremos los descriptores, ¿sí? Para eso son los ejercicios que hacemos semanales, pero en el trabajo final
voy a ser muy exigente en que los descriptores que ustedes hagan sean técnicos, en que se acojan a literatura citada y referenciada, y aparte de eso, ponen el ejemplo. Entonces, en lo que Luis está diciendo, uno podría decir algo como eso. Ustedes podrían acogerse a otra teoría. Por ejemplo, pareciera, acuérdense que pareciera, uno no lo puede afirmar porque ellos no han sido condenados por la desaparición de su hija. Al parecer, diría un forense, un criminólogo, al parecer, o podría haber una hipótesis que está relacionada con una motivación económica o con una motivación secundaria, la cual está asociada con pues la ganancia que ellos han tenido, y ahí sí explicamos el ejemplo de Luisa, ¿sí? Ellos adquieren una indemnización y ella lo explica muy bien. O sea, aparte de la indemnización, como que pareciera, a modo de ver de Luisa y su grupo de trabajo, como que ellas analizaron de la conducta que estaban bastante interesados, como al parecer su comportamiento denota que estuvieran interesados por esa indemnización y demás. Puede que el equipo de Estefan, el grupo de Javier, el grupo de no esté de acuerdo, ¿sí? Puede que no. Escucho a Nadia y a Javier y ya termino la idea. Nadia, Javier. Otra cosa que quería agregar también, doctora, si no estoy mal, ambos papás son médicos, ¿verdad? Tienen ese campo que saben y tienen conocimiento sobre fármacos, entonces tienen ellos como ventaja, ¿verdad? Poder drogar, darle una sobredosis a la niña, no sé, entonces por ahí quería entrar yo en el aspecto educativo, como ellos tienen esa ventaja, como uno comparado a nosotros no tenemos esa ventaja, entonces ellos, ¿cómo se dice? Tampered con la evidencia, con todo. Ellos tienen esa ventaja sobre cualquier otra persona cuando se trata de la niña. Ese era mi ángulo donde quería entrar yo. Correcto, muy bien. Entonces, fíjate, esa es la idea de Nadia. Primero tendríamos que describirlo teóricamente y luego poner el ejemplo. Entonces, teóricamente uno diría que es una familia donde ambos, ¿cierto? Son doctores. Eso está relacionado un poco más, bueno, con el ámbito educativo también, ahí se nos cruzan, ¿sí? Pero vayamos de una vez ahí al tema educativo, que en el tema educativo, fíjate que ellos, graduados en medicina, y eso sumado a la evidencia, ¿no? Porque ahí dice que parece que encontraron algo en la habitación que les hace pensar que otra hipótesis es que hayan queriendo que la niña no se despertara mientras ellos estaban abajo. Entonces hay hipótesis de que a lo mejor le dieron mucho medicamento y se les murió, o sea que fue preterintencional, que su interés no era que la niña muriera. Esa es otra hipótesis que hay del caso. Pero fíjate que nos acogemos al marco teórico y lo explicamos teóricamente, porque es que ahí tenemos una hipótesis muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente señalar que a lo mejor ellos querían era estar tranquilos, a lo mejor les dieron alguna pastilla, les dieron algo y que hubo exceso de medicamento pero eso se llama un delito que es lo que intentaron probar allí y que no se probó. Además, porque recuerden que encontraron que ellos habían alquilado en Portugal. Entonces no era solamente la idea de que le habían podido drogar, sino que encontraron sangre y ellos nunca pudieron explicar por qué esa sangre pudo ser que la niña se cortó. Hay mil hipótesis, ¿sí? Pero es otra hipótesis que intenta explicar un delito que además no se ha solucionado. Entonces fíjense que ahí caben todas las hipótesis, pero evidentemente que los dos sean médicos da para eso. Javier, te escucho. Gracias, doctora. No, nada más me refiero a que tiene razón que hay que utilizar un tipo de lenguaje funcional, ¿verdad? Cuando hay que emitir algún tipo de dictamen, ya llámese así en cierto punto, porque es algo legal, ¿verdad? Y lo otro también tiene razón en el sentido de que como no hay nada aprobado, o sea, no hay nada aprobado en el caso, entonces todo es posible. Posiblemente, probablemente, pero no hay nada aprobado y no es legal, ¿verdad? Solamente, doctora, gracias. Sí, entonces, muchas gracias. Entonces, por favor, tomen nota de lo que estamos hablando y lo que amplía Javier, ¿sí? Siempre usar probablemente la hipótesis que se tiene, el presunto agresor, que ya lo habíamos mencionado, el presunto hasta que no se prueba no lo tenemos, ¿vale? Ahora, fíjate que otro grupo, o que eso equivale como otro grupo de investigadores hubiera podido pensar, los padres son médicos,
y algunos describieron en el trabajo eso. Ellos son personas estudiadas, son médicos, como pertenecen a ciencias de la salud, son personas que vienen en una línea de cuidado de la salud física y mental y cuidado del paciente. Hubo un grupo que lo describió muy bien. Al tener esta tendencia de cuidar del otro, sería muy poco probable que le hubieran hecho daño a su hija, además porque denotan que si se ven afectados y emocionalmente, si ves que tengan un correlato emocional al describir lo que hay, ¿ok? Entonces, se busca el autor que fundamenta esa idea que usted, pues para este trabajo no lo tenían que fundamentar ampliamente porque para eso era el material este que tenemos acá, pero en el trabajo final, por eso se les pide referencias. Entonces, si a mí, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo me pidiera un informe intentando explicar por qué sí o por qué no creo que los padres son, entonces yo tendría que buscar literatura y esas hipótesis que tengo, plasmarlas ahí y además poner el ejemplo. Entonces, tomen nota que son 3 elementos para responder a cada punto del que tienen en el trabajo. Siempre deben tener, por un lado, teoría que fundamente su hipótesis. O sea, yo me hago 1000 hipótesis con cada caso que me llega, pero tengo mi caso, tengo las hipótesis y yo siempre tengo que ir a buscar literatura, porque no es solo la hipótesis de nosotros por nuestra experiencia como investigadores. Entonces, la hipótesis que usted tiene es un elemento. Segundo, la fundamentación teórica, que es la que tienen que buscar. Ese es uno de los valores del trabajo. Y la tercera, que haya evidencia. Porque usted, así como lo hizo Luisa, como lo dijo Nadia, o sea, ellas se agarran de alguna evidencia que hay para fundamentar eso, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahí tenemos, y el lenguaje técnico, nuevamente, como lo estamos diciendo con Javier. Entonces, que por favor tengan eso muy presente porque digamos que pues son aspectos que voy a considerar para mirar cómo ustedes plantean una idea. Ahora, digamos que ustedes no, algún grupo de acá no hubiera pensado en los padres. Definitivamente los padres no fueron y creo que fue los que leyeron sobre el alemán, que es el único sospechoso que hay por ahí. Entonces, el alemán. Entonces, ¿qué pasa con el alemán? Él, ¿en qué familia creció? ¿Tenía familia? ¿No tenía familia? ¿Hay información de esa? No hay, a veces cuando no hay información, pues uno tendría, en la vida real es lo que tendríamos que decir. No se encuentra información sobre tal aspecto, ¿sí? Pero voy a decir hipótesis, ya te doy la palabra a Oscar Ricardo, pero uno podría decir, mire, el alemán a lo mejor no tuvo buen attachment con su padre o tenía una madre que era maltratante o qué había en la familia del alemán. Pero el alemán hay una hipótesis de que es él porque él es reincidente y es reincidente sexual y es reincidente, tiene violencia sexual y no sexual, ha cometido delitos sexuales y no sexuales. Y ustedes saben que cuando hay reincidencia, pues la probabilidad de que se repita el delito futuro va siendo muy alta. Entonces, fíjense que esa es una teoría muy diferente, porque los padres no son reincidentes, pero cuando vamos al alemán, ¿por qué es? Porque vivía cerca, porque además había abusado de una persona de tercera edad. Ese es un valor agregado ahí. No, es decir, muchos agresores sexuales, saben, yo que he estado en la línea del agresor sexual, muchos agresores sexuales, no muchos agresores sexuales atacan a personas de tercera edad. Este señor alemán sí, y había atacado a un adolescente. Entonces, fíjense que ha atacado personas de diferentes edades, porque tenía la persona adolescente y la persona de tercera edad. Entonces, no tiene una preferencia, doctora. Exacto, no tiene, puede ser, así como lo dijo Nadia Melissa, está perfecto, no tiene una preferencia definida, por lo que cabría la posibilidad de que eligiera otra víctima, una niña de 3 años, como la que estamos analizando. Otra forma de decir lo que acabas de decir tú es, tienen variabilidad. Recuerden que lo vamos a ver más adelante, pero hay variabilidad en el delito. Las personas reincidentes tienen versatilidad criminal. Ese es el término técnico, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. La versatilidad es una forma de versatilidad es cuando se atacan víctimas de diferentes características. Pero fíjate que una cosa es a qué teoría me acojo para explicar si fue el alemán. Ahí de pronto no teníamos tantas variables familiares, pero sí teníamos variables de la segunda parte, de la investigación. Entonces, los que se acogieron bueno, ahora sí, Oscar, ¿dónde estás? Oscar, te doy la palabra.
Sí, doctora, es que fíjate que yo estaba viendo la retroalimentación que nos envió, la estaba leyendo ahí. El detalle fue, creo que yo y mi compañera no entendimos bien el análisis, porque nosotros nos fuimos más que todo a la prevención del secuestro, ¿ya? Ajá, En general, ¿ya? Entonces pusimos los controles formales e informales. No ajá. pusimos un sospechoso o no nos fijamos en un sospechoso como principal, ¿ya? No, nosotros generalizamos, ¿ya? Tal vez ahí fue donde fallamos, no le comprendí bien eso, porque si no, tal vez no me hubiera fijado más en el alemán, Christian Burg, algo así. Ajá. Que sí es el principal sospechoso, se encontraba en la zona en ese momento en Portugal. ¿Y cómo describieron la prevención? ¿Cómo sería prevención en este caso? ¿Cómo describieron la prevención en este caso? Ok, permíteme, voy a ver acá. Aquí lo tengo. La reacción, el control social informal desde los padres, pasando también por los niños, una educación que se le puede dar a ellos en situaciones de peligro. Y luego la formal, que es que ahí tenía que ver todo lo que era el sistema de seguridad del hotel, la policía. Pero la primera parte, solo la primera parte. Solo la primera parte, permítame. Sí, perdona, si tú me lo permites, Oscar, voy a tomar el ejemplo que estás dando con todo respeto, pero para que lo entendamos todos, ¿sí? Okay. Fíjate que si tú me dices, era un poco la lectura dice, ¿sí? Fíjense que la lectura dice, mediante una correcta educación, la familia puede enseñar autocontrol. Evidentemente, están explicando que el autocontrol se aprende en casa, ¿no? Los delincuentes tienen pérdida de control. Muy importante lo que me acaba de preguntar Oscar Ricardo, porque miren, si ustedes me dicen, por ejemplo, vamos a aplicar la lectura al caso X, no importa, todas las clases aplicamos a un caso. Pero fíjate que cuando tú me dices que se va a hacer una correcta educación, por ejemplo, que ustedes hubieran dicho el punto B, se debe hacer restricciones del control externo para que la gente tenga desde niños mejor control interno y no externo. Está claro que el locus de control externo o la atribución externa está asociada con delincuencia, más no el control interno. Y si tú me dices el cuidado y la preocupación por los miembros de la familia, me estás usando la teoría, la misma teoría que hay en ese manual, pero no me lo aplicas al caso. Sí, o sea, cuando yo les digo aplicar, entonces voy a poner la lectura para irme un poco a lo que Oscar está preguntando, que me parece muy válido. Entonces, fíjate que cuando tú dices, vamos a hacer prevención, debió haber una correcta educación, debió haber fomento de cariño, debió haber... Ustedes están tomando los postulados de la lectura. Entonces, si ustedes solo me ponen los postulados de la lectura, no me lo están aplicando al caso. Por eso, algunos que me pusieron, hubo varios grupos que me pusieron esto que hay acá. Pues esto es lo que hay en la lectura. Yo lo que necesito es que ustedes elijan qué de esto les sirve para analizar en un caso. Ahora, diferente si tú me hubieras dicho, por ejemplo, que para hacer prevención en casos como estos no debería ocurrir, pero tienes que aplicarlo. Por ejemplo, que el alemán no tuviera una correcta educación, entonces a futuro, sí, si se diera una, pero no pueden repetir los postulados teóricos para explicar un caso, ¿vale? Porque lo que quiero es que cojan de ahí y a partir de ahí apliquen. Y así lo vamos a hacer hasta que hagamos el examen final. Si ustedes repiten lo que hay teóricamente, no se está aplicando al caso. Entonces el punto no es válido, ¿ok? Porque eso es lo que yo veo en los informes que a veces veo donde trabajo. Hay informes que son muy teóricos, pero ¿dónde está la postura suya como investigador, como criminólogo o como perito? O hay informes que son, y los encuentro en mi trabajo, seguramente ustedes también, que son del sentido común. Se describe lo que hay y no hay nada teórico. Entonces yo lo que quiero es que ustedes unan lo teórico con el caso, con la evidencia. Deben aplicar la lectura así como lo hemos venido haciendo. Oscar. Sí, le entiendo muy bien eso, pero pongan, por ejemplo, aquí usted me puso en la retroalimentación, me puso dice, y las variables escolares y laborales. Y luego me puso, son aquellos aspectos que desde la criminología afecta el comportamiento del presunto agresor. Pero como le digo, nosotros no nos fijamos o fijamos un agresor y lo hicimos con ellos.
por ejemplo, los padres o el alemán o los encargados del hotel. Nosotros lo hicimos en general, en prevención, como le digo. ¿Pero aplicaste al caso? ¿Señalaron el caso? Sí, del otro documento que estaba. Si quieren, miremoslo, si quieren lo miramos al final, los que quieran que lo miremos al final, pero para eso es la retroalimentación. Revísenlo ustedes y lo miro con algunos. Oscar Ricardo, si quieres dígame. Miremoslo al final porque si no cada uno va a querer preguntar. Si quieres lo miramos ahorita al final, me quedo con el grupo y lo miramos y lo retroalimentamos, ¿sí? Va, perfecto, gracias. Porque yo un poco les estoy explicando cómo, cuando yo les digo, apliquen a un caso. Ahora, también relacionado con la pregunta que está haciendo Oscar Ricardo. Estamos viendo, como les digo, diferentes modelos teóricos, pero ¿qué explican los modelos? O sea, este modelo teórico que explica variables asociadas a familiares, escolares, del contexto, del sistema policial y demás que afectan la conducta del delincuente. Como por ende, cada uno de los casos que vamos a asignar, la idea es que expliquemos conducta delictiva. Fíjense que todos los ejemplos que yo les doy entonces vimos Garavito, entonces cómo fue la historia de Garavito, cómo fue la familia de Garavito, pero estamos analizando al delincuente. Entonces, a partir de hoy, ténganlo muy presente. Si tienen dudas, en otro caso o algo me preguntan, pero el objetivo es que vamos a ir pasando por muchas teorías, pero vamos a analizar conducta delictiva, la conducta de un delincuente, hipotéticamente o realmente, o en el trabajo final, ustedes tienen un delincuente real. Entonces tienen que acogerse al marco teórico, a la información que hay de esa conducta criminal y poner evidencia. ¿Ok? Tienen que estar los tres elementos. ¿Listo? ¿Está claro? Denme indicadores de que ha quedado claro lo que he solicitado para que cuando hagamos el análisis en el trabajo final ustedes lo puedan hacer bien. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, es que en el trabajo final me queda clarísimo todo lo que estamos hablando, porque sé cómo aplicarlo, porque tengo a la persona. ¿Ya? Ahí se puede hacer un análisis criminológico completo. Lo que usted pidió yo ya lo tengo visto y todo. Ahí sí, porque es muy puntual la persona que usted me dio. En cambio acá no, yo no sabía ni por dónde guiarme. ¿Ya? Entonces por eso más debo hacer una prevención. ¿Ya? Vale, Oscar Ricardo. Gracias. Ahora, otra aclaración. La instancia policial es lo que hace policía judicial. Entonces varios grupos lo hicieron muy bien. Las pruebas que se recogieron, que se perdió evidencia, que no había cámaras, que las cámaras no sé qué. Eso es instancia policial. En cambio, la instancia judicial, como lo dice muy bien la lectura, es el papel de jueces y tribunales. Entonces, ahí era muy claro que en este caso no hay ninguna sentencia, ¿cierto? No se ha dictado ninguna sentencia, ni se ha encontrado que en todo hay duda, hay tanta duda que es un exceso de duda que no tenemos ningún condenado. Y evidentemente, cuando se habla de la prisión, pues en este caso no tenemos a nadie privado de la libertad. Si tuviéramos privado de la libertad, entonces ahí usted tiene que tomar los elementos que hay allí y aplicarlos si la persona ha estado privada de la libertad. De lo contrario, como varios lo hicieron, y es que no había estado privado de la libertad. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Vale. Entonces, vamos a mirar, para esta semana tenemos, el material ya lo colgué, ustedes tienen acceso al material. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes luego puedan hacer los ejemplos, tanto en sus casos como en el ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Rosangélica. Doctora, buenas tardes. Exactamente este documento, ¿cuál es el título? Porque no lo encuentro en mi módulo, mil disculpas. Módulo 6, ¿no lo tienes? No, doctora, fíjese que solo tengo en mi módulo teoría del aprendizaje,
bueno, segundo punto, aportaciones de Skinner. Tercero, comportamientos criminales. Ese documento se llama Control y Prevención del Delito. Pero en el sexto no lo tengo. Está en el módulo 3. Está en el 3, ajá. ¿El de esta semana quedó en el 3, no en el 6? No, el que estábamos explicando está en el 3. Sí, quedó en Pero el el 3, de doctora. hoy, ¿el de hoy lo ven? Sí está, Chicos, doctora. Sí por está. favor, alguien. Gracias, Mayra. Ahí está. Lo ves en módulo 6, ¿verdad? Yo aquí lo estoy viendo en módulo 6. Rosangélica. Yo lo tengo en el 3, doctora. No. El que vamos a ver hoy, el de aprendizaje. Aportaciones de En el Skinner. módulo 3 hay en el módulo 6 hay 3 documentos. Eso es Ajá. lo que la doctora se refiere. Solo tengo 3. Lidia Yasmín. Disculpe, doctora, con una duda. Con respecto al ejercicio que usted nos envió la retroalimentación, al menos en mi grupo, o no sé cómo usted lo manejó, no nos colocó observaciones. Solo nos subrayó una parte, pero yo sé que hay muchas cositas que debemos mejorar, pero no venían correcciones. Ay, tan raro. No, debe haber una retroalimentación en cada punto. Ajá. ¿No la hay? Listo. No Entonces, la tenemos. vale, Lidia Yasmín, muy bien. Ahorita miro a ver si fue que no les envié no sé, es raro, porque en cada punto ahí les fui anotando. Entonces déjame y lo revisamos ahorita al final de la clase. Gracias, doctora. Por favor, la mayoría ve lo que hay en el módulo 6, es que Rosangélica no lo ve. ¿El resto sí ve en el módulo 6? Sí, doctora. Hay 3 materiales. Doctora, lo que puedo ver es teoría del aprendizaje, aportes de Skinner, comportamiento criminal. Esos son los 3 documentos. Sí, entonces sí lo ves. Sí. Gracias. Ah, listo, vale. Ahora sí, listo. Ese es el material. Entonces vamos a arrancar. Entonces voy a hacer varios ejemplos y porfa me preguntan porque es clave el temario que vamos a ver hoy, porque dentro de 8 días vamos a evaluar entonces hasta lo que veamos hoy, ¿vale? Le sumamos a las teorías del etiquetamiento lo que vamos a ver hoy para que porfa ustedes me pregunten y porque vamos a hacer casitos para que ustedes puedan practicar. Stephanie, dime. Doctora, buenas tardes. Disculpe, doctora, entonces, ¿de qué módulo? O sea, esta clase sí va a entrar en examen, pero ¿qué otros módulos son los que entran al Todo examen? entra, todos son acumulativos, sí. Ah, de acuerdo. Sí, porque yo puedo, por ejemplo, preguntarte, vamos a aplicar la teoría del etiquetamiento. Dígame si la del etiquetamiento va en la vía del positivismo o en la vía de la teoría clásica, ¿sí? O sea, como que las vamos sumando y la idea es que ustedes las tengan todas en la cabeza. Háganse un cuadrito con los principios de cada una, porque las vamos a ir integrando. Un poco de eso se trata. Obviamente pregunto más de la del etiquetamiento y voy a preguntar más de un poco, ya ahorita les digo, de la que vamos a ver hoy. ¿Listo? Rosangélica. De acuerdo, doctora, gracias. A ti. Doctora, ¿eso quiere decir que hoy no nos examinamos? No por lo que les decía al principio, porque quería aclarar primero, porque no nos podemos exponer a que no les vaya bien, ¿vale? O sea, me preocupaba un poco que no, por eso les preguntaba ahorita si ya quedó claro el temario o si hay dudas para que me hagan las preguntas hoy. Y hacemos la evaluación la semana que viene, ¿listo? Para que ustedes repasen y demás. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Chicos, ¿votan por el chat o levantan la mano o abren los micrófonos para yo saber? Sí, doctora, Sí, doctora, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. De acuerdo, doctora. Sí, doctora, de acuerdo. Dale, gracias. Stephanie. No, doctora, solo era para votar. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces ya todos con él, entonces hay un material ahí que es un libro gordo, yo se los puse para teoría complementaria, sin embargo hoy pues vamos a ver lo básico. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Evidentemente, en las diapositivas ustedes encuentran que, fíjense que la primera diapositiva dice, los delincuentes también pueden aprender a delinquir. Fíjense que la teoría comportamental habla de que se aprende a delinquir. Entonces, las teorías comportamentales serán más de la teoría clásica o de la teoría positivista. ¿Qué opinan ustedes? Si tiene influencia del contexto externo, ¿qué es? ¿Más clásica o más positivista? Positivista. Más positivista, ¿verdad? Completamente positivista. De hecho, las teorías que vamos a ver de Pavlov, Skinner, Bandura, son teorías donde se aplica el método inductivo. ¿Listo? No sé si por aquí está Lorena, Mayra Lorena. Sí. Mayra Lorena, ¿qué significa que usan el método inductivo? ¿Te acuerdas? Que se evalúa directamente a la persona, doctora. No. ¿Y qué más? Se evalúa directamente a la persona, pero compleméntalo o alguien que le ayude a Mayra. Sí es que se evalúa a la persona, pero ¿por qué es inductivo? Se centra en la Digamos, persona los hechos primero. delictivos anteriores, doctora, de los delincuentes, no. Bueno, puedes tener eventos anteriores o como dice Oscar Ricardo, va desde adentro hacia afuera. Preferiría, Oscar, que lo dijeras como que va lo que dijo Aníbal Andrés, de lo particular hacia lo general, más de dentro hacia afuera. Pues yo te entiendo la idea de que adentro hacia afuera, pero es el comportamiento de un individuo y luego se generaliza al todo. Mildred, no puedes decir de lo inductivo a lo general, debes decir, porque inductivo es la pregunta que estoy haciendo. Entonces, ¿qué significa un análisis inductivo? Que se hace el análisis de lo particular hacia lo general. Voy a dar un ejemplo. Voy a retomar Garavito porque es el que hemos dado. Fíjense que cuando Garavito empezó a asesinar niños en mi país, nosotros no estábamos preparados para un serial, para un psicópata serial, porque fue el primer psicópata serial del que hubo historia aquí fuerte en Colombia. Entonces, fíjate que se empezó a analizar todo lo que él hacía, el comportamiento solo de él, y después de eso, los resultados que tenemos del análisis del perfil criminal de Garavito han servido actualmente para atrapar otros agresores rurales como los que tiene Colombia, porque en Estados Unidos el agresor es más citadino. Garavito era un agresor rural. Entonces se llama inductivo porque se analiza esta conducta particular, como dice Mayra, muy bien, más o menos de un individuo, cojo toda la historia y al final concluyo. Entonces cojo todo lo que hemos dicho de él, que fue maltratado, que fue esto, y luego lo generalizo. Los resultados de Garavito, él iba de lo particular a lo general, pero los resultados de Garavito y los resultados de otro que tenemos por ahí, los resultados de otro, ya tenemos hartos acá, ya con ellos hemos construido una teoría de cuál es la tendencia de los psicópatas y los seriales en Colombia, cuyas características, aunque pues son comunes al psicópata en el mundo entero, pues tiene ciertas especificidades. Lo mismo será allí en el país, ¿verdad? En Guatemala. Uno miraría qué características tiene. Por eso se dice de lo particular a lo general. ¿Listo? ¿Quién me da un ejemplo de método deductivo? ¿Cómo sería de método deductivo, que es el de la teoría que vimos inicialmente clásica? ¿Qué sería deductivo? Oscar, Javier, perdón. Perdón, doctora, que se estudie un fenómeno social, es decir, desde, por ejemplo, si nos mandan a hacer tenemos que hacer una investigación de un hecho que se está dando a nivel global, investigar de qué manera por qué es que se da ese fenómeno, pues, va, pero en todo, en la sociedad. Ajá. ¿Cómo se llama la guerrilla en Guatemala? Son las maras, ¿verdad? Sí, las maras. Históricamente eran las maras. Ese es el ejemplo que está dando Javier. Digamos que nosotros tenemos un fenómeno sociocultural, que es lo que ha ocurrido con la guerrilla en Guatemala, las maras. Fíjense que las maras es diferente a los que hay en Venezuela, a los que hay en Colombia, a la guerrilla que hay en África. Entonces, el ejemplo de Javier analizaríamos en conjunto cómo se comporta este grupo que hemos llamado maras. Aquí se llama las FARC, ustedes lo saben, y etcétera, etcétera. En Sierra Leona tienen otro nombre, y analizaríamos el grupo de lo general y llegaríamos a opiniones particulares, ¿ok?
Entonces, eso sería deductivo y lo otro es lo inductivo. Entonces, los 3 modelos que vamos a ver hoy, gracias Javier, gracias Mayra, gracias a todos, los 3 que vamos a ver hoy son inductivos y ya vamos a ver por qué. Entonces, miren lo interesante. El seminario de hoy, el contenido de hoy es muy cortico, pero miren, es muy importante y debe quedarles muy claro porque más que aprenderse la teoría, en este sí que es la aplicación que vamos a hacer. Entonces, evidentemente, casi todos somos psicólogos. ¿Quién no es psicólogo? Levante la mano. ¿Quién no es psicólogo para yo saber? Hay 2 abogados, ¿verdad? Stephanie, ¿tú eres abogada? Criminóloga, doctora. Ah, criminóloga, muy bien. ¿Y quién más? ¿Solo Stephanie? No, hay un abogado, ¿cierto? Minor, tú eres abogado, ¿cierto? No, criminólogo, doctor. Ah, también criminólogo. Ah, entonces no había ningún abogado aquí, me parecía que sí. Stephanie y Minor. Bueno, muy bien. Para Stephanie y Minor, que no, entonces cualquier duda en lo que voy a explicar me dicen, porque para la mayoría de psicólogos este tema ya lo hemos visto. Lo que vamos a hacer es aplicar, pero ustedes me preguntan si hay alguna duda en una expresión o algo que yo diga. Entonces, miren. Aquí la mayoría sabemos, y para Minor y Estefanía, hay 3 tipos de aprendizaje desde las teorías del aprendizaje. Uno clásico, que es el pavloviano, uno operante, que es el del doctor Skinner, y otro que es el aprendizaje social de Bandura, ¿verdad? Los 3 muy conocidos. El pavloviano se llama así porque es pues de Pavlov, el que llamamos condicionamiento operante, que es del profesor Skinner, B.F. Skinner, y el aprendizaje social, que es del profesor Albert Bandura, que murió hace realmente muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Estos 3 tipos de aprendizaje explican desde este marco epistemológico todo el aprendizaje que puede haber en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se explica un poco el condicionamiento clásico de Pavlov. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con el condicionamiento clásico de Pavlov? Entonces, vamos a poner atención al ejemplo para los que no lo recuerdan o los que no saben cuál es el de Pavlov, ¿verdad? Había un perrito y al perrito se le hacía sonar una campana. Y luego de que sonaba la campana, al perrito le daban comida, ¿verdad? Entonces, después de muchos ensayos, sonaba la campana, después de la campana venía comida, entonces el perrito aprendió que la campana era un predictor de comida. Entonces, después de muchos ensayos, frente a la campana, el perro presentó salivación, ¿verdad? Ese es el clásico experimento de Pavlov que todos conocemos. Aquí en la diapositiva, entonces eso está explicado en un niño. Entonces, ¿este experimento en qué consistió? En que había un niño y al niño se le presentó un ratoncito al frente. Los niños no nacen con miedo a los ratones. Fíjense que el miedo a los ratones es condicionado. Aquí tenemos el niño ve al ratón y el ratón, entonces en esa época Watson y todos los del aprendizaje pusieron al niño frente al ratón y el ratón no le daba miedo. De hecho, un niño hubiera cogido una rata albina sin ningún miedo como le tenemos la mayoría de nosotros. Pero cuando estaba ahí el ratón, acá hay un ruido fuerte, pero en la vida real es el grito de un adulto, los niños aprenden, pero fíjese que no es el ratón el que genera miedo, es el ratón asociado a este ruido fuerte lo que generaba miedo en el niño, ¿vale? Ese es el experimento tradicional. Entonces voy a poner una hoja que también les voy a enviar, porque ahora lo que vamos a hacer es cómo llevamos eso al campo de la criminología. Hay personas que me dicen, pues a mí el experimento de Pavlov, o sea, ¿qué pitos toca eso en el campo de la criminología? Pues más de lo que todos ustedes creen. Entonces voy a poner una hojita que hice como una pizarra para no ponerme a escribir y lo vamos a volver a explicar. Entonces, ¿qué deben aprenderse? Pavlov explicó el condicionamiento emocional de las personas, personas y animales realmente. Él estudia el aprendizaje emocional, esa es la primera característica, aprendizaje emocional. Y segundo, estudió el aprendizaje involuntario. El emocional, ¿por qué? Pues lo acabamos de ver, porque el niño que llora, que le tiene miedo a los ratones, esa es una respuesta emocional.
¿Y por qué es conducta involuntaria? Pues porque el organismo no dice, veo un ratón, voy a sentir miedo voluntariamente y siento miedo, ¿verdad que no? Sino que ve al ratón y hay un condicionamiento, entonces el miedo que siente es involuntario. Fíjese que si yo, por ejemplo, algunos de nosotros le tenemos miedo a los perros y estamos condicionados con los perros, ese miedo es emocional, pero ese miedo es involuntario, si no sería fácil manejar las fobias, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje de Pavlov es emocional y es involuntario. Aquí tenemos el experimento del perro. Entonces, la bolita azul, primero la verde. La bolita verde es, en el ejemplo del niño, el estímulo incondicionado, ¿cuál sería? En el ejemplo del niño que le tiene miedo a los ratones. ¿A qué le tiene miedo el niño realmente? ¿Qué fue lo que le dio miedo? A los ruidos, doctora. El ruido, ¿verdad? El grito del adulto, sí, uno dice, ¿por qué los niños realmente no es al ratón? Le tiene miedo al ruido. Y el ruido, fíjense que las dos bolitas verdes significan que frente al ruido, el niño sintió miedo. ¿Qué es lo que ocurre? El ruido es lo que hace que él realmente tenga esa respuesta de miedo y a eso se le llama el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. ¿Qué es lo que pasa? Ese ruido sumado al ratón, vamos a poner ratón, ese ruido sumado al ratón, el ratón por sí solo no da miedo. Lo que al niño le dio miedo fue, por ejemplo, que la mamá gritara o el ruido fuerte que describen en ese experimento. Pero el ratón por sí solo no genera miedo. Es el ruido lo que le genera miedo. Pero igual que el perrito, después de muchos ensayos donde aparece el ratón, que era un estímulo que no le daba miedo, ratón más ruido, después de muchos le da miedo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es un ejemplo que es básico? Que lo tengo aquí abajo. Vamos a mirar la bolita verde, solo la verde que tengo acá. ¿Listo? Fíjense que vamos a hablar, entonces me voy a pasar al tema del delito. Vamos a pensar en una mujer que sufre violencia intrafamiliar. Cuando hay una mujer que sufre violencia intrafamiliar frente al maltrato, igual hay mujeres que también maltratan ahora a los hombres y esas cifras van en incremento, pero vamos a decir que es un varón que entrevista a la mujer. Si este varón golpea a la mujer o grita a la mujer o le da una cachetada a la mujer, frente al maltrato, la mujer víctima de violencia intrafamiliar siente miedo. Fíjense que esos son los que están en verde. Es un estímulo que se llama incondicionado porque no requiere de ensayos para que le dé miedo. O sea, yo puedo no haber visto nunca al agresor. Conocí a alguien y me pareció maravilloso y en la primera cita cuando me llevó a mi casa me dio una cachetada cuando llegué a mi casa. Fíjense que esto es incondicionado porque frente al golpe todos sentiríamos miedo o dolor, ¿verdad? Entonces, frente al maltrato, que es un estímulo incondicionado, quiere decir que no requirió aprendizaje previo. Entonces, en violencia intrafamiliar, la respuesta es de miedo. Esas son las que acabo de dar en verde, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? El maltrato es lo que genera miedo. Ahora, yo aquí tengo solo un ejemplo. Digamos que ese agresor, digamos que yo salí con esa persona que tiene conductas abusivas en medio de una violencia en pareja, salí durante 5 años y durante 5 años él usó, lo estoy poniendo en rojo, lo voy a poner en azul, durante esos 5 años él usó la misma colonia. Fíjense que los que hemos atendido en violencia intrafamiliar, hay mujeres que nos describen eso y es, yo iba por la calle y pasó alguien con la misma colonia que él usaba y sentí un pánico impresionante. Fíjense que el maltrato puede no estar, pero lo que el experimento de Pavlov parece básico y yo he visto libros donde dicen que estudia solo la conducta de los infantes y eso no es cierto. Estas mujeres, yo he tenido mujeres que me dicen, yo iba en el autobús y se subió alguien con esa misma colonia que él usaba y pueden haberse separado hace 2, 3 años, 5 años, 10 años, pero cuando sienten el olor a colonia,
sin que el agresor esté presente, evidentemente. Fíjense que se llama respuesta condicionada porque sienten miedo así el agresor no esté presente, solamente con el olor de la colonia, ¿verdad? Entonces, yo aquí puse colonia. ¿Qué otros estímulos en este mismo ejemplo del maltrato se pueden volver condicionados? Demos ejemplos de estímulos condicionados en violencia intrafamiliar. ¿Cuál otro puede ser estímulo condicionado? Tal vez el levantar la voz. Levantar la voz. Por eso hay, Cuando muy bien. escuchan alguna discusión también con alguna otra persona o alguna pareja. Exacto, correcto, Carla. El ejemplo que da Carla es correcto. Por eso hay personas que en el trabajo, si alguien grita, hay gente que puede tener 40 y 50 años y frente al grito se ponen muy mal. A mí, por ejemplo, si mi jefe me grita, yo a veces pienso, bueno, hoy tiene un mal día. Pero a mí no me importa, ¿sí? Porque yo no crecí con gritos en la infancia. Pero para alguien que creció con gritos en la infancia o que ha tenido una pareja que grita, el grito de otras personas emocionalmente ponen, no es verdad que todos respondemos muy mal ante el grito. Hay gente que pasa de esto, pero fíjate que es porque estamos condicionados. Primero Luisa y luego Javier. Luisa. Otra cosa también sería algún miembro de la familia, o sea, de la familia de la persona. Ah, muy bien. Luisa, ¿cierto? Muy bien, Luisa. Ese sería otro ejemplo. Voy a volver a poner la diapositiva. Entonces, acá, fíjense que ella dice, puede ser, por ejemplo, el hermano del agresor. Vio al hermano del agresor, el agresor no está, el golpe no está, la cachetada no está, pero puede sentir miedo. Javier. No, nada más que nosotros debemos de ser empáticos con las personas porque no sabemos qué traumas o cómo han vivido antes. Exacto. Y por eso uno se expresa de una manera tan natural y tan libre, ¿va? Porque, por ejemplo, yo soy de una forma así tan dejado de cosas, ¿va? Y a veces hablo fuerte, hablo duro y la gente que no lo conoce a uno dice, ay, este es malo, ¿va? Y porque uno no sabe qué han vivido ellos, pero en realidad Exacto. no es que uno sea malo, sino que a uno se crió en un ambiente normal en el que era así como que todos eran gritones, pues, por ejemplo, ¿va? No sé, solamente Sí, eso. correcto. Pues nosotros que estudiamos esas teorías deberíamos entender exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que por algo la gente se pone mal, por algo la gente piensa en el suicidio, por algo a nosotros nos puede parecer que no, pero el otro sí. Cristian y Mayra. Buenas noches, doctora. También Hola. podría ser, fíjese que en algunas entrevistas ha pasado en el caso de la interacción sexual, cuando forman una nueva pareja, les es muy difícil hacer el acto sexual porque se disocian. Ajá. Entonces, Ay, excelente ejemplo, excelente ejemplo. Mira lo que acaba de decir Cristian de Jesús. Ella dice, hay personas que no pueden porque se disocian. Ese ejemplo que ella acaba de dar es emocional y es involuntario, porque uno no se disocia de manera voluntaria. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo que das es muy bueno en víctimas de cualquier delito. Si yo tengo una persona que, por ejemplo, fue víctima de violencia sexual, aquí creo que varios hemos trabajado con víctimas de violencia sexual. Entonces, fíjate que cuando nosotros tenemos víctimas, por ejemplo, de violencia sexual continuada, o sea, niñas que, por ejemplo, han estado expuestas al abuso durante 3, 4, 5 años, o en el conflicto armado, por ejemplo, yo he atendido mucha gente acá que fue víctima de los paramilitares durante 3, 4, 5 años, o durante 7 días, o durante meses, y llega un punto en el que el dolor y la tortura es tan fuerte que la gente se disocia. Es exactamente el ejemplo que tú has dado. Cuando las personas se disocian, fíjate que esa es una respuesta emocional, que significa, fíjate cómo funciona, es emocional porque se bloquea el dolor. O sea, no necesariamente siempre es sentir miedo, ira, angustia. Una respuesta emocional es bloquear involuntariamente, porque eso se hace involuntario, se bloquea la respuesta emocional. O sea, tener afecto plano, eso se analiza dentro de lo emocional, no es algo racional. La persona se disoció. Evidentemente, el pensamiento está incluido, porque muchas personas dicen, yo recuerdo hasta tal parte y no recuerdo nada. Recuerdo mucho una niña aquí en el campo que era abusada por su papá,
Y ella me decía, yo recuerdo que yo siempre escucho cuando viene alguien con unas chancletas, ella vivía en una finca, y decía, yo escucho las chancletas y cuando abro los ojos me da miedo subir la mirada. Y yo siempre miraba hacia abajo y veo las chancletas, pero ella me decía, yo realmente no sé quién me abusó. Yo la entrevisté ya de 20 y pico de años. Entonces, en una relajación que se hizo con esta población, la persona que estaba haciendo la relajación induce a los participantes y les dice, mira a tu agresor. Entonces esta chica está reviviendo, está rememorando las pantuflas en la finca del agresor que viene, y cuando la persona que estaba dirigiendo la relajación le dice, mire a su agresor, ella dice que en medio de la relajación enfrentó y vio a su abuelo. Entonces ella señala que en el momento que vio la cara de su abuelo, desde ahí no recuerda nada más. Fíjate que ella está condicionada. Frente al dolor, ella se disocia. Frente al dolor, ella se disocia. Y eso nos pasa con las víctimas. Pueden tener disociaciones solamente, por ejemplo, frente a las relaciones sexuales, que es un poco lo que le pasó a ella en la adultez, pero también si yo me condicioné frente al miedo en la relación sexual, en otra situación de miedo también podría involuntariamente disociarme cuando estoy expuesta a una situación que genera miedo, ¿ok? Otro ejemplo puede ser, antes de pasar al ejemplo, voy a coger el comentario de Fernanda. Fernanda dice, los gestos que una persona haga y que recuerden a esa persona. Muy buen ejemplo. Yo conocí una chica que atendí en un pueblo en Colombia y era impresionante porque el agresor de ella se cogía las gafas así, ¿sí? O sea, se cogía el marco de la gafa y se las acomodaba en la nariz. Y lo que le ocurría a ella era que cuando una persona se ponía seria y se acomodaba las gafas, ella empezaba a temblar, porque ella por su padrastro, y el padrastro hacía esto con las gafas. Y solo ese gesto, ella sudaba y no sabía por qué. Entonces nosotros lo que hicimos fue ayudarle a que ella lo identificara. Claudia Yesenia. Claudia Yesenia, Carla Noemí. Gracias, doctora. Fíjese que con lo que usted está diciendo, mis hermanas y yo vivimos algo parecido a lo que usted ha estado contando. Pues de pequeñas fuimos abusadas. Pero sí, algo que también en mi caso, que es muy cierto, que un día hasta se me salieron las lágrimas, que mi hermana pequeña me dice, es que vos estás ahí. Y yo, no, hermana, te lo juro, yo no me acuerdo. O sea, yo gran parte de mi niñez no me acuerdo. No me acuerdo para nada. Y trato de pensar en muchas cosas y no me acuerdo. Una de las cosas que me pone nerviosa es estar en la oscuridad. O sea, ya has identificado algunas situaciones, pero no tienes todos los recuerdos. Sí. Bueno. No, hay muchas cosas que no recuerdo realmente. Y de hecho, yo estaba yendo con psiquiatra, el psiquiatra me diagnosticó trastorno del sueño a causa de esa experiencia. De ese trauma. Sí. Exactamente, él dice que nunca llevo las etapas del sueño completas porque siempre estoy en alerta. Y es curioso porque, por ejemplo, yo escucho, estamos durmiendo en casa, por ejemplo, yo escucho respirar a mis hijos, pero no escucho respirar a mi esposo. Ay, mira, pues. Pero es curioso porque mi esposo se mueve, no lo escucho respirar, pero él se mueve y automáticamente, sin querer, créame, porque mi hijo pequeño duerme todavía con nosotros. Sin querer, cuando mi esposo se mueve, yo lo primero que hago, sin querer de verdad, cuando reacciono, pues yo ya se lo he dicho a él y yo le he sido clara. ¿Qué es lo que pasa? Que porque hago eso sin querer, me volteo de un solo y pongo la mano sobre las partes de mi hijo. Claro, claro. Pues primero que todo, pues te agradezco mucho que lo compartas. Y segundo, fíjate que ella lo describe muy bien. Ella tiene identificados algunos estímulos a los que está condicionada. Y fíjate, ella dio 2 ejemplos. Carla, tú nos diste 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con
con ese olvido, que es una forma de disociación, pero otro que tiene que ver con que frente a la oscuridad le da miedo. Fíjate que son dos condicionamientos diferentes asociados a la misma situación. Como analistas de la conducta, nosotros tenemos que mirar en diferentes situaciones eso, en los usuarios que atendemos. ¿Qué es lo que está bloqueado o qué respuestas emocionales aparecen allí? Claudia Yesenia. Buenas tardes, doctora. Creo que la disociación tiene mucho que ver con esa autodefensa que uno pueda tener. Es un mecanismo que uno tiene para defenderse de ciertos dolores que uno puede tener, recuerdos que le causan. Le voy a dar un ejemplo. En un momento dado, yo vi un chat, pero hasta el momento no recuerdo qué dice ese chat. Sé que lo que vi me hizo mucho daño. Sin embargo, en un momento dado lo utilicé como mecanismo de defensa. Quise estancarlo, luego quise saber qué era lo que vi, porque de verdad uno se choquea. Sí. Y es, hasta el momento, pues espero en Dios de verdad no recordarlo, porque obviamente me causó mucho dolor, por eso fue mi mecanismo de defensa. ¿Y no recuerdas el contenido? El contexto sí, sin embargo, no, en sí todo lo que decían no lo recuerdo. Y como le digo, es un mecanismo, esta disociación es un mecanismo de defensa porque es algo que a uno le causa dolor y uno no quiere recordar. Por ejemplo, ciertas cuestiones que suceden en la vida, en la adolescencia, en la niñez sobre todo, que fíjese, doctora, que yo considero que a veces es mejor no recordar y hacer cambios sin saber ciertas cuestiones que a uno le pasó. Si uno tiene ese mecanismo de defensa, yo soy muy creyente en Dios, por eso voy a mencionar a Dios. Creo que esa es una parte que Dios le da a uno como mecanismo de defensa para como el que provocaría volver a recordar eso. Solamente, doctora, buenas tardes. Gracias también por platicarnos sobre tu experiencia. Mira, hay personas como tú que dicen, mejor tener ese mecanismo, pero fíjate que hay personas que no. Hay personas que dicen, yo quiero recordar y yo quiero recordar y yo quiero recordar. O sea, encontramos los dos tipos de personas, ¿no? El que quiere realmente recordar y el que no quiere recordar. Perdone la interrupción, doctora, nuevamente. Fíjese que yo pasé por esa fase en que quería saber qué era lo que había visto, pero pasé por esas dos fases. La primera fase que tenía toda esa también ansiedad por recordar qué era lo que había visto. Sin embargo, creo que lo logré superar. Y como le digo, pues gracias a Dios, ahorita lo que le pido a Dios es no recordar, porque sé que me va a lastimar más y no voy a beneficiarme en nada lastimándome más. Vale, muy bien. Entonces, voy a organizar las intervenciones. Voy a tomar primero la de Javier, porque está muy asociada con lo que está comentándonos Claudia Yesenia. Entonces, Javier dice, ¿es mejor recordar o no recordar? ¿Cómo se mejora como persona? Mira, esa es una pregunta interesante. Cuando yo empecé a trabajar con conflicto armado y pues en mi país hubo mucha violencia sexual, yo sí pensaba que era mejor recordar, ¿sí? De hecho, la terapia estaba dirigida a que nuestra población recuperara el recuerdo para sanarlo y seguir adelante, ¿sí? En ese momento nosotros los proyectos los teníamos con una ONG que también trabaja en Guatemala, que se llama Save the Children, a lo mejor algunos la conocen, que es inglesa, y las terapias que aplicábamos eran para alterar la conciencia, digamos. Entonces, en nuestra población señalaba que recordaba, por ejemplo, los abusos. Y claro, la terapia iba dirigida como no era recordar el dolor por recordarlo, era recordar el dolor, era revivir el dolor para trabajarlo, superarlo y luego sí generar nuevos esquemas cognitivos para afrontamiento. Yo hace 10 años te hubiera dicho que era mejor recordar, pero con el tiempo y la experiencia me he dado cuenta de lo que dice Claudia Yesenia. Hay personas que señalan que hay mejoría al recordar, pero yo conozco personas que en una terapia recordaron algo y mucha gente dice, yo hubiera preferido quedarme con el mecanismo de defensa, ¿sí? Cierro esta intervención con algo chiquito, Javier. Hay personas que nunca quieren recordar, pero si hay un trauma muy grave, puede que la persona no recuerde, pero
el daño que se ha hecho, si hay un trauma muy agudo, aparece de otras maneras. Entonces lo vemos mucho en las películas. Personas que han tenido trauma sexual y nunca supieron que tuvieron un trauma sexual, pero limpian, ¿no? Tienen compulsión a limpiar. O personas que tuvieron un trauma de una desaparición, de la muerte de un hermanito y tienen muchos patrones, muchas compulsiones. Entonces, la respuesta es, hay teorías que señalan que es bueno recordar para superar el evento y demás. Hay teorías eso depende desde donde te pares, pero hay teorías que señalan que es mejor, para algunas personas y para algunos teóricos es mejor no recordar y hacer terapias del presente, ¿sí? Terapias cognitivas que manejan el presente y van adelante. Yo creo que tiene que ver con los tipos de teorías, pero también creo que tiene que ver con el tipo de usuario. Si, por ejemplo, Claudia Yesenia nos dice ahorita, yo prefiero no, yo creo que ahora los usuarios, si el usuario prefiere que no, es mejor que no, como ocurre con la desaparición forzada en todo Centroamérica y Latinoamérica. Hay padres que no quieren hablar de la desaparición de sus hijos. Aquí en Colombia no se les obliga desde las terapias del Estado, las que hacemos en el Estado. Pero hay terapeutas que dicen que sí. Entonces la respuesta es, depende del marco teórico. ¿Listo? Perdón, antes de Rosangélica y Erly. El ejemplo de Erly Beatriz. Cuando alguien fue secuestrado y llevado en un vehículo de color y modelo, ese es un condicionamiento. Si yo fui secuestrado y luego veo otro carro de la misma marca y de la misma, muy bien, Erly. Me condicionaría con todos los carros de ahí. ¿Qué ibas a decir, Erly? Buenas tardes, doctora. Sumándole un poco, en la clase pasada con otra doctora yo comentaba algo sobre mi experiencia. Y ahorita con lo que dice la compañera, yo también fui abusada, ¿verdad? Pero el detalle está que yo les comentaba, en clase yo comentaba que la persona que abusó de mí, o sea, hoy trabaja como docente, sigue trabajando como docente, solo que con diferente nombre y todo, ¿verdad? Ay, caramba. Y ahorita pues estoy trabajando como docente, yo ya cerré pensión de psicología, pero en un instituto de acá donde yo vivo me llamaron para trabajar. Pero resulta que mi vida, dijera, he tenido eso como que de decir, lo olvido, ya lo olvidé y continuar con mi vida. Pero para mi mala suerte o buena suerte, no sé cómo llamarle, me ha tocado pues porque hay reuniones, yo evito mucho ir a reuniones y cosas así para evitarme el que me tope con esa persona, pero a veces tengo que salir de la casa a hacer mandados o algo y o sea, te ves, pues me topo con esa persona. Pero incluso yo le decía a una licenciada que nos daba en psicología, yo le decía que el momento más duro para mí fue toparme con esa persona y mirarnos a los ojos. Claro, durísimo. Pero en ese momento también supe, dijera, lo importante que fue todo el proceso que tuve de recordar y tener todo presente, porque hoy puedo decir, yo le decía a la licenciada, lo pude ver a los ojos, sentir un poco de miedo y temblar, sí, pero ya no fue aquel miedo de salir corriendo y llorar, ya no fue... Lo que confrontaste. Entonces, ahora sí que como que depende, pues, porque en este caso no es de que uno quiera quizás recordar ciertas cosas, es de que por las mismas circunstancias, pues, ¿verdad? Es de que como que nos topamos y como que eso hace recordar lo que uno ha pasado también. Claro. Vale, Beatriz, muchas gracias también por tu experiencia, muchas gracias. Rosangélica. Doctora, la pregunta hacia ustedes, retomando el caso de Madeline, ¿en qué hemos fallado los padres en este aspecto? Porque si vemos la estadística es un poco alta, ¿verdad? Por los testimonios. De una o de otra manera hemos sido agredidos, ¿verdad? Más cuando se es inocente, ¿verdad? Sí. Víctima inocente. Yo creo que todas las personas que han dado testimonio son víctimas inocentes. Pero entonces, doctora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra conducta o nuestro actuar como padres? Si bien estamos sabiendo que también hay padres, abuelos que han tenido esta conducta, ¿verdad? Que no es aceptable,
Pero ¿cuál es la postura de uno de madre para evitar esto, verdad? Es que esa es mi pregunta. Pues lo que pasa es que cada vez tenemos muchos y más programas de prevención, ¿verdad? Y hay prevención, digamos, intrafamiliar, cuando exactamente lo que tú dices, porque se presenta no solamente por eso se dice que en la violencia sexual, lastimosamente las cifras son más altas con agresor conocido que con agresor desconocido, y eso aplica para Centroamérica, Estados Unidos, España, Colombia. Es en general Inglaterra. Las estadísticas en general de medicina legal a nivel mundial muestra que predomina más la agresión sexual de conocidos, cuando el agresor es conocido, que de desconocidos. Evidentemente que vemos o sea, si uno quisiera mirar históricamente qué es lo que está ocurriendo, pues fíjate que hay una desintegración tanto en la forma como se educa, pero yo, digamos, soy muy partidaria de las teorías emocionales, entre estas, pero un segundo. Perdón la interrupción, pero fíjate que sobre eso también hay diferentes teorías, ¿sí? Digamos, una tiene que ver con que se habla de que hay desde las que tienen que ver con la falta de educación sexual y en general, pero digamos, yo soy partidaria de depende, si usted es más del corte dinámico, no sé si aquí algunos son psicoanalistas que vengan del corte dinámico. Hay una teoría que se llama la repetición compulsiva generacional, ¿no? Donde se repite un patrón de generación en generación. Pero esa teoría solo explica el 30% de los casos, ¿sí? Eso está en la literatura, no explica. No es verdad que, por ejemplo, niños que fueron abusados repitan el abuso. No, no siempre. Yo conozco muchos agresores sexuales que nunca fueron abusados y personas que han sido agredidas sexualmente que no se volvieron agresores. Explica una proporción de la población. Hay otra proporción ¿cómo más se explica? Fíjate que cada vez más la degradación en la educación sexual sí explica un poco qué es esto que está ocurriendo. Y tomo el ejemplo de Rosangélica, porque nos quedamos dando ejemplos de víctimas, que es un poco el ejemplo de maltrato, pero trasladémoslo, ya te doy la palabra, Oscar Ricardo, trasladémoslo al agresor para contestarle la pregunta a Rosangélica. Voy a dar 2 ejemplos de este tipo de aprendizaje, porque fíjate que es muy fácil aplicar esto al tema de víctimas, pero en el tema de agresor funciona de la mejor manera. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo que no es el típico caso, lo que te digo, solo el 30% de los casos explica la repetición del patrón, pero digamos que yo tengo un chico, no digamos que varón, no digamos que fue abusado sexualmente, que sufrió abuso, que sufrió maltrato infantil en su casa. Un niño que ha sido maltratado en casa, voy a poner este contexto, el niño que vive con su madre y que vive con su padrastro, y el padrastro que lo humilla, que lo coge de las patillas, que le da patadas en los tobillos, este tipo de maltrato del pellizco, de ese. Entonces, y conozco agresores así. Y estos chicos se llenan tanto de ira que cuando llegan a la preadolescencia, fíjate que qué es lo que ocurre. Tienen un padrastro abusivo y una mamá sumisa que no los defendió, que era la madre biológica. Y ese es uno de los factores explicativos de los agresores sexuales. Cuando los niños crecen con un padrastro abusivo, no necesariamente, repito, que lo abuse sexualmente, pero una mamá sumisa que no lo defendió. Si eso se suma a otras variables como la educación sexual, como que pudo, no sé, voy a decir hipótesis, que la primera relación sexual estuvo, por ejemplo, que la primera relación sexual estuvo cargada de humillaciones y burlas, porque de pronto el chico cuando fue adolescente no tuvo la mejor educación y sus amigos se burlaron o la chica se burló. Entonces, fíjense que pensemos en un niño, un chico, que tiene una mamá, voy a decirlo entre comillas, con sumisión, un padrastro abusivo, con o sin violencia sexual. Sumado a eso, este niño desarrolla una ansiedad tremenda. Súmele a eso que cuando va a tener su primera experiencia sexual,
voy a poner hipotéticamente, la niña se burla de él porque no pudo tener la relación sexual. Muchos agresores sexuales, muchos, yo lo he escuchado porque trabajo con agresores sexuales, muchos dicen que lo que más les da ira la sumisión de la mamá que el maltrato de los padrastros o el maltrato del papá biológico. En muchos de estos niños el resentimiento queda más cargado hacia la mujer. Y he entrevistado agresores sexuales que agreden mujeres que tienen patrones similares a los de esta mamá que tuvieron porque no los defendió. Este análisis lo encuentran en terapia, ¿no? Digamos que no es o la indiferencia, como dice Rosangélica, puede ser la indiferencia, depende cómo la persona lo viva, ¿no? El agresor sexual puede ser, no tolero la indiferencia de mi madre o no tolero la sumisión, muchos de ellos usan la sumisión, y cuando encuentran madres sumisas, mujeres sumisas, se llenan de ira. Esta ira se puede encauzar en un maltrato fuerte y muchas veces el maltrato termina en violencia sexual. Pero fíjate que, por ejemplo, les voy a contar el caso de un niño que es un agresor sexual joven, cuya agresión sexual está explicada en su mayoría por un condicionamiento emocional, más no por una conducta voluntaria, que es la que vamos a ver ahorita. Y doy ese último ejemplo para pasar al voluntario. Ahí escucho a Oscar. ¿Qué le pasó a este niño? Miren, este niño creció con su mamá porque su papá los abandonó. El niño quedó muy lastimado con el abandono del papá. El papá lo abandona cuando él tiene como 9 años. Él se queda viviendo con su mamá. Como la mamá tenía mucho dinero y muchas amigas y se la pasaba con sus amigas, y él sintió abandono, ¿sí? De hecho, cuando hacemos la confrontación padre-hijo, madre-hijo, él le dice a la mamá, le dice, tú preferiste siempre todas tus amigas y tu dinero y salir de compras y me dejaste solo. Un niño pues ya a los 17 años, con coche, con ropa, con lujos, en un excelente colegio, pero abandonado por una mamá que después de la separación se dedica a comprar con mucha plata. Ellos tenían mucha plata. ¿Qué es lo que ocurre? La mamá ve que este niño empieza a tener más amigos que amigas y empieza a decirle, pero ¿cómo así? Usted es adolescente, pero ¿por qué no tiene amigas? ¿O es que se volvió gay? ¿Usted fue que se volvió homosexual? Y empieza a molestarlo. Entonces el niño le dice que qué le pasa, que él quiere tener amigos, que porque lo humilla de esa manera, y ellos empiezan a tener en la preadolescencia una conducta muy fuerte de lucha. Entonces, ¿qué pasó? Miren el contexto. Este niño llega a la preadolescencia lleno de dinero, pero con un abandono emocional de la madre y un abandono físico y emocional del padre, y la única figura que tenía era la de un tío. Entonces el tío lo recoge, el tío lo lleva, el tío lo saca, y un día la madre le dice al tío, le dice, ¿usted qué es lo que tiene con mi hijo? Es que no se da cuenta que es usted el que le está causando la homosexualidad. Imagínese lo que le dice la señora. Y era como la figura paterna, él y el tío no tenían nada, pero la mamá le prohíbe ver al tío. Le dice, usted no va a volver a ver a su tío, porque yo lo que veo es que ustedes, veo es conducta homosexual, es lo que les dice, ¿sí? Entonces el niño se llena de ira porque le prohíbe ver al propio tío, y el tío queda aterrado de que esta mujer lo acuse de tener conducta sexual con el mismo sobrino, y este niño se llena de ira contra la mamá y todas las mujeres que hay alrededor. A los 17 años abusó a la mejor amiga de la mamá, se metió con una capucha negra, ellos vivían en chalets en las afueras de Madrid, España, violó a las 7 amigas, una por una las fue violando como venganza a la mamá. Y al final intentó violar a la mamá, sino que ella sí lo descubrió, pues obvio, por las manos, por el cuerpo, por el olor. Pero miren que este niño, un niño que ya cuando llega a la cárcel es un chico que ha violado 7 mujeres. Y cuando usted habla con él dice que cada vez que ve a una amiga de la mamá siente una ira tremenda, pero que nunca las hubiera violado si no fuera por la humillación sexual que hizo siempre su madre de él, de creerlo homosexual cuando él lo que estaba era en la búsqueda de una figura paterna. ¿Me hago entender? Pero fíjense que la motivación es ira condicionada con la madre.
Entonces, en el ejemplo que estoy dando, ¿cuál es el estímulo incondicionado y cuál es el estímulo condicionado? ¿Quién me dice? En el ejemplo del niño que estoy dando, estímulo incondicionado, el que no requiere de experiencia. ¿Qué es lo que le genera ira natural al niño, a ese chico? ¿Qué le da rabia? Tal vez que lo traten como homosexual. ¿No tener una figura paterna estable en su vida? El rechazo de la madre. El rechazo de la madre o... la indiferencia, doctora. Exacto. Estímulos incondicionados, y lo puse en el chat. Abandono, maltrato, el rechazo, el etiquetamiento de que es homosexual por parte de la madre, todos los que ustedes han dicho. Fíjense que eso a un niño o a cualquier ser humano le daría, entonces, respuesta incondicionada, ira, ¿verdad? Bueno, él tiene ira y resentimiento, ¿verdad? Mira, ira y resentimiento. Fíjense que eso no es condicionado. ¿Cuáles son los estímulos condicionados para ese niño? Las amigas de la madre. Exacto. Ese caso es real, es un caso de mi tesis doctoral. Estímulos condicionados, las amigas de la madre. Tomen ese ejemplo en sus libretas, porque pues es el ejercicio que vamos a hacer de hoy en 8. Las amigas. Fíjate que las amigas no tendrían por qué generarle a él rabia, ira. Pero eso asociado a lo que la mamá hace y sumado al abandono, al maltrato y a ese rechazo de su sexualidad, eso fue lo que ocurrió. Cuando ve a las amigas, siente ira. ¿Qué es lo que es emocional? La ira que siente, y la ira le lleva a tener otra conducta, pero el origen del delito es emocional. ¿Listo? No es racional. Ahorita vamos a ver ejemplos de conducta criminal racional, pero en ese ejemplo que les estoy contando, el origen de la conducta delictiva es emocional. Fíjense que él está condicionado y es la ira lo que causa que es lo que él ha hecho. ¿Listo? Para hacer de una vez la comparación, entonces ahora veamos un ejemplo de conducta delictiva que está más determinada por algo racional, por algo voluntario. Fíjense que este ejemplo que dimos y los otros, y los que hemos dado de víctimas y los ejemplos que ustedes generosamente nos han compartido, son involuntarios. El miedo es involuntario, dijimos, el bloqueo es involuntario. Esta ira de este muchacho es involuntaria, o sea, él no puede controlar la ira, es emocional, y la emoción no la podemos... La emoción aparece, que luego intentemos manejarles otra cosa, pero la aparición de la ira, entonces yo voy por la calle y escucho, siento el olor de la colonia de mi expareja que me maltrataba. Yo no puedo controlar el miedo acá o no puedo controlar la ira si siento ira hacia él. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo cuyo origen es menos emocional y más racional, porque en todas las conductas va vinculado lo... Entonces, vamos a hablar de otro agresor sexual. Este es un agresor sexual que crece en una familia donde él se da cuenta que su tío abusa de mujeres, abusa sexualmente de adolescentes realmente. Él, como vivían en una casa todos juntos y él era chiquitico, él se da cuenta cuando su tío lleva mujeres a la casa y las abusa sexualmente. Entonces, él le pregunta al tío y le dice, tío, ¿usted por qué hace eso? Yo veo que usted trae personas, pero yo veo que esas mujeres lloran. Él le dice, porque así era el modus operandi del tío. Lo llevaba a la casa, lastimosamente en la casa estaba el niño, y el niño empieza a ver lo que ocurre, pero lo entiende mal. Entonces el tío le dice, pues mijito, lo que pasa es que ellas lloran, pero ellas lloran porque después yo las echo de la casa y ellas me extrañan, le dice el tío. Entonces, él cuando era chiquito dice, yo sí pensaba que las mujeres lloraban porque mi tío les decía que se fueran de la casa y se iban agobiadas porque las echaba de la casa. Entonces un día le dice, pues tío, déjalas acá y tomamos onces con ella y demás. Pero el niño va creciendo y se da cuenta, entonces un día le dice, eso no es verdad. Cuando ella tiene como 14 años le dice, usted lo que es un violador. Usted trae mujeres y las agrede sexualmente en la casa. Este niño no tenía papá, por eso vivía con el tío y otros tíos. Entonces el tío le dice, lo que pasa es que, mijo, yo no tengo trabajo y cada vez que ellas vienen, me pagan. ¿Y por qué me pagan? Para que yo les haga el amor. Entonces este niño aprende que el tío gana dinero
agrediendo mujeres. Fíjense el tío cómo transgiversa las cosas. Entonces este muchachito, cuando tiene como 15 años, él entra al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en el colegio coge una niña, se la lleva, la viola y le dice, ahora págueme. Y entonces la niña le dice como, pues la niña claro que le dice, ¿qué le pasa? Fuera de que me viola, entonces ahora que le pague. Entonces el niño le dice, sí, porque cuando uno viola a una mujer, la mujer tiene que pagarle a uno. ¿Sí ven el aprendizaje tan distorsionado? Entonces voy a ponerlo en el chat. Él comete violación, evidentemente, por modelamiento del tío. Dentro de 8 días vemos modelamiento. Fíjense que lo aprendes como un modelo. Aprendizaje por observación, dice Mercy Alexandra. Pero no solamente por modelamiento repitió la conducta del tío, pero también comete violación, estoy poniéndolo otra vez en el chat, porque quiere una consecuencia económica. Quiere que le paguen por violar, porque así lo aprendió del tío, ¿vale? Entonces, ese es un chico que, digamos, le iba mal académicamente, él tuvo mucha deserción escolar, porque un chico que logra vincularse al ámbito escolar, pues hubiera aprendido normas, valores, se hubiera regulado. Pero en este ejemplo vemos cómo el modelamiento determina parte de la conducta y luego la violación con esa supuesta consecuencia hace que el chico termine haciendo esto porque en ese momento realmente lo consideraba. Entonces vamos a mirar el otro con base. Entonces miren, el aprendizaje emocional, no se les olvide, lo voy a preguntar varias veces, es involuntario, por eso es difícil de controlar. Entonces ya hemos dado varios ejemplos aquí, con el estímulo condicionado, el incondicionado y la respuesta de miedo. Yo esta hojita se las voy a subir al aula también. Aquí tengo el esquema del condicionamiento operante de Skinner y cómo explica algunas conductas de algunos delincuentes. Acuérdense que lo que hacemos es aplicar el modelo de acuerdo a la realidad que tenemos. Entonces, cuando yo escuché a este niño, este chico, el segundo que les estoy diciendo, fíjense que ¿cómo explico su conducta delictiva? No es emocional, no es por un aprendizaje condicionado emocionalmente, es por un aprendizaje racional, es por consecuencias. Y eso es el condicionamiento operante de Skinner, pues que ya ha avanzado mucho y ahora pues son las terapias de tercera generación. Pero en lo básico no ha cambiado. Hay un comportamiento criminal, que es el ejemplo que estamos dando, porque él espera una consecuencia, que en su caso es una consecuencia positiva, ¿verdad? Porque él sí se lo cree. La consecuencia positiva es que va a recibir, en el caso de él, dinero, ¿listo? Una consecuencia negativa sería lo que le ocurrió. Y es que en vez de que le pagaran, la niña lo denunció, la chica lo denunció y a él lo capturan. Esa sería una consecuencia negativa. Y él ya en la cárcel no entendía lo que ocurría. Y ya en la cárcel lo entiende, porque allá hablando, o sea, además porque ustedes saben que los violadores, pues en la cárcel les va muy mal. Él estaba aquí en Colombia, los agresores sexuales están en una celda aparte de los otros, en todos los centros penitenciarios del país, para evitar que los violen y que, sobre todo cuando están en etapa de investigación, que no castren o violen a los presuntos agresores sexuales y cuando son condenados tampoco, por los derechos del presunto agresor, ¿verdad? Entonces, fíjate que este ejemplo no es emocional, es un comportamiento criminal que está mediado por la cognición y la persona espera una consecuencia. ¿Qué ejemplos tenemos de comportamiento criminal voluntario? Fácil. Miren ustedes los corruptos que tenemos en todo el mundo. ¿Usted cree que los corruptos roban porque están sufriendo por hambre, porque no tienen que comer, porque son humillados? Porque no. El corrupto roba porque quiere opulencia, ¿cierto? Porque quiere ganancia, porque quiere mucho dinero. Entonces, hay algunos delincuentes económicos, podríamos explicar su comportamiento por eso. Otros, conozco delincuentes económicos que han robado porque traen un condicionamiento también con su abuelo, su papá, pero bueno. Otro ejemplo de delincuencia con condicionamiento operante, un poco el ejemplo que por aquí daba Javier dice, perdóname, devuelvo un poquito porque se me fue aquí un ejemplo. Javier dice, porque mi hermana siente abandono porque mi mamá se iba a trabajar y yo nunca he sentido eso
Ah, vale, Javier. Ya te respondo. Oscar Ricardo, que desde hace rato subiste la mano. Dime. Sí, una pregunta. Para que exista el, ¿cómo se llama? Condicionamiento clásico, ¿es necesario que exista varias veces una conducta o con una es suficiente? Por ejemplo, yo tengo una amiga que fue, que la asaltaron, pero hubo mucha violencia en ese asalto. Fue cerca de su casa. Entonces ella, desde ese día, no puede pasar por esa calle, ¿ya? Pero solo fue una vez, entonces me pregunto, ella tiene miedo, ahí existe esto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿con una vez es suficiente? Pues mira, ahí lo estoy poniendo en el chat. Si es un solo ensayo, pero la intensidad es muy alta, la persona puede quedar duramente condicionada, ¿vale? Ahora, podemos tener, o también puede ser porque tienes un solo ensayo, pero ¿cómo se llaman? Las cualidades del condicionamiento son muy especiales. O sea, voy a explicarlo. Por ejemplo, digamos que tú tienes el ejemplo del chico, ahorita estoy hablando de un chico, por eso lo tengo como en la cabeza, un chico que está sufriendo mucho porque fue a tener su primera relación con la novia, con una novia que tenía, y él no pudo tener la relación por la ansiedad y la niña se burló de él y lo contó en el colegio y le empezaron a hacer bullying por redes. Entonces, fíjate que en general, bueno, es un solo ensayo con la niña, pero él dice que cuando ella se burló de él se sintió supremamente mal. Y entonces a él le dio rabia y luego la coge en el baño y la intenta tocar, no violar, pero la intentó tocar y le tocó los senos y le tocó la vagina y entonces él está acusado por un delito sexual, por tocamiento, por acto sexual abusivo. Fíjate que puede que para otra persona que ya se hubiera reído no hubiera sido tan grave. Yo conozco varones que dicen, no, pues no pude con ella, pues intento con otra, o etcétera, ¿sí? Pero para él, la risa de ella, fíjate que a lo mejor la intensidad no es tan alta, pero las cualidades de la situación, pues se le denomina la cualidad o se le denomina la relevancia o pertinencia. En términos skinnerianos es relevancia o pertinencia. Fue tan relevante ese episodio que él se llenó de rabia y luego fue e intentó como vengarse de ella. Entonces puede ser varios ensayos durante mucho tiempo o puede ser uno solo con la intensidad o la relevancia importante. ¿Listo? Esa es la respuesta. Ahora, frente a la pregunta de Javier, ese es un ejemplo interesante que uno ve en las familias en general. Javier pregunta que la hermana siente abandono porque la mamá se iba a trabajar, pero que Javier nunca ha sentido eso. Su mamá se fue a trabajar y él lo entendió. Pues mira, Javier, la verdad es que entre hermanos los condicionamientos son tan diferentes y como hay tanta variedad de estímulos alrededor, tocaría como indagar qué ocurrió para que ella se sienta así, ¿sí? Es decir, yo podría hipotetizar, yo podría señalar que voy a hacer hipótesis, que ella se sintió sola porque además cuando tu mamá trabajaba tú tenías más amigos que ella, por ejemplo. Otra hipótesis, que la mamá se fue a trabajar, pero que a lo mejor ella como mujer necesitaba, porque así es, tener más cerca a su mamá y no tener cerca a ti o a un primo o el que estuviera ahí. Quería una figura de mujer cerca. Ahora, yo conozco muchas mujeres que la mamá se iba a trabajar, pero a veces encuentras en terapia que el problema viene desde la ausencia del padre, ¿sí? La mamá se fue a trabajar pues porque el padre no estaba. Yo tengo una familiar muy cerca que su papá murió de cáncer y ella se sintió muy sola desde la muerte del padre, pero siempre manifestó ese abandono de parte de la madre, que es el ejemplo que tú estás poniendo por irse a trabajar. Y realmente ella en terapia encontró que no era el abandono de la madre, que esa sensación de abandono la tenía desde antes, desde el abandono del padre, pero lo descubrió en terapia, porque no somos tan conscientes. Uno podría pensar que, por ejemplo, es que por eso toca preguntar, en cada caso puede ser diferente. En esa toma de conciencia, no sé, tú podrías preguntarle a tu hermana o a personas como ella que han vivido algo similar, qué piensan de la situación.
Ella puede pensar que era más relevante el trabajo que ustedes. Otra mujer puede pensar que a ella no le importó que tu papá se hubiera muerto y se fue a trabajar y siguió feliz. Conozco uno, ahora me acuerdo de unos usuarios y la hija menor tenía una rabia tremenda con su mamá porque salía de la casa, pero la rabia de ella es porque ella lo que sintió fue que la mamá se fue a trabajar, siguió la vida y ella lo que decía es, a ella no le importó que mi papá se hubiera muerto. Entonces fíjate que son argumentos diferentes. Una cosa es que la cognición sea, no le importó la muerte de mi papá, otra cosa es, nos abandonó mi papá. Otra chica podría decir, Dios es injusto porque se llevó a mi papá. Si mi papá estuviera, mi mamá, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces pueden haber causas emocionales, que es lo que estamos viendo hoy, o causas más cognitivas que emocionales. Primero hay que averiguar eso. Y ya averiguando eso, si es emocional, ¿cuál es el condicionamiento emocional? Y si es racional, ¿cuál es la idea que hay ahí que hace que ella se sienta así? Por eso la terapia, en mi opinión, a mí la psicología me parece hermosa, yo voy a terapia y es increíble la cantidad de condicionamientos que uno tiene y lo que uno descubre en terapia. Entonces fíjate que uno no es consciente, ahí habría que averiguar qué. Entonces no te podría dar la respuesta porque hay una infinidad, hay un abanico de causas emocionales y un abanico de causas cognitivas. ¿Listo? Gracias, Bueno, doctora, muy amable. vamos, vale, a ti por la pregunta. Listo. Bueno, entonces miren lo siguiente, disculpen la interrupción. Entonces, voy a dar otros 2 ejemplos porque fíjense que el contenido teórico que tenemos en las diapositivas, pueden revisarlas, voy a irlo mirando y acabamos con más ejemplos, pero les voy a dejar la hojita donde tengo cada elemento del condicionamiento clásico operante. Aquí tienen la teoría, las copias están en la página, pero me interesaba más como que habláramos de los ejemplos, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí dice, a través del condicionamiento clásico, entonces siempre que hablemos de clásico es aprendizaje emocional. Yo les puedo poner un caso y preguntarles por el condicionamiento clásico o por el condicionamiento emocional. Es lo mismo, ¿vale? No lo olviden, porque de pronto pueden condicionamiento clásico o condicionamiento emocional. Las conductas agresivas pueden ser aprendidas cuando un estímulo neutral, la colonia, el carro, todos los ejemplos que ustedes han dado, es asociado con otro que dice que incita a la agresión, pero lo que realmente sabemos es que incita a la agresión es... Entonces, lo que analizamos en los delincuentes es esa respuesta de ira y obviamente la ira genera agresión. Aquí está explicado muy bien, por favor se lo leen. Y este tema lo volvemos a retomar, el de la conciencia moral, dentro de 8 días. ¿Cómo se adquiere la conciencia moral en los niños? Entonces miren lo siguiente, se adquiere por un condicionamiento clásico, pero esa respuesta, ya lo voy a explicar con un ejemplo. El condicionamiento clásico, un condicionamiento clásico puede hacer que un niño desarrolle ansiedad, ¿ok? Y esa ansiedad es lo que hace que un niño no ejecute la conducta voluntaria. Lo voy a explicar. Ahí tenemos la figura. Entonces, digamos que tengo un niño acá que está viendo este programa de televisión y fíjense que yo puse esa figurita acercándome un poco a la idea, pero fíjense que él está mirando diferentes escenas, pero digamos que aquí tiene un niño que está disparando a hombres y mujeres, ¿no? Digamos que el niño está con su papá y su mamá, se para y le da una patada al televisor y lo rompe, ¿sí? Entonces, los papás lo castigan y le dicen, eso no se hace y ahora en esta casa nos quedamos sin televisor 1 año, porque usted le dio una patada al televisor y nos dejó a todos, nos quedamos sin televisor. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? Miren, el niño emite una conducta, hizo un daño. A él lo regañan, eso le genera ansiedad, digamos, ese es un niño pequeño.
porque ahora hay muchos niños que no sienten ansiedad cuando se les regaña, pero vamos a hacer esto lo que está explicando es cuando el niño siente ansiedad. Ante la conducta, el niño recibe un regaño. Fíjense que la conducta de él es voluntaria. Él le pegó al televisor y recibe un regaño. Pero sumado al regaño, el niño tiene ansiedad. Lo regañan y lo castigan y le dicen, usted no va a tener. Fíjese que esta ansiedad, la ansiedad es emocional, ¿verdad? Esa ansiedad que es emocional hace que a futuro, en algunos niños, no en todos, pero a futuro, él no repita la conducta. Es lo que hace que en este niño él aprenda que dañar las cosas es algo que no debe hacer, o sea, la conciencia moral, que es lo que está explicando este pedacito, miren, la conciencia moral. Lo que hace que un niño aprenda conciencia moral no es que le expliquen racionalmente que no repita esa conducta, no, sino lo que dice esta teoría es que lo que hace que adquiera conciencia moral es la respuesta emocional, más no la racional. El regaño influye, pero ¿qué es lo que más influye? La ansiedad que el niño sintió cuando lo regañó. Por eso los niños, cuando hay niños que uno los regaña y no les importa, y uno los regaña y uno se da cuenta que ya no sienten ni miedo, ni ansiedad, ni nada. Cuando no hay esa respuesta emocional, eso es un factor de riesgo a futuro. La formación de la conciencia moral, esta teoría dice que se forma la conciencia moral porque los niños sienten angustia cuando los regañan. Y es más la angustia, vuelvo y repito, que un castigo, que quitarle el televisor o que darle una palmadita en la mano. Es más la ansiedad lo que lo regula que la consecuencia, ¿sí? En el sentido skinneriano, ¿listo? Por eso dice, posteriormente, esa ansiedad condicionada que experimentó el niño ante la ocasión de perpetrar conductas semejantes se verá reducida si el niño inhibe la realización del comportamiento que considera prohibido. El no realizar una conducta prohibida es recompensada a futuro, pero el origen de la conciencia moral está en que inicialmente los niños, porque usualmente al niño se le castiga cuando hace algo que es indebido, y frente a ese castigo, el miedo que sintió, la ansiedad que sintió, ayudó o aportó en la formación de la conciencia moral. Recuerden que explica algunos casos, no todos los casos. Me explico. Voy a quitar la diapositiva un momento. Yo puedo, por ejemplo, tener un hijito y ese hijito se cogió una moneda y veo que se la está guardando al bolsillo. Yo puedo sentarme con mi hijito y decirle, mira, esa moneda no es tuya. Eso se llama robar. Sí, digamos que tiene 4 años. Entonces, como esa moneda no es tuya, no te la puedes poner en el bolsillo. Entonces vas a coger la moneda y se la vas a devolver a su dueño. Vas a ir donde Mayra y le vas a devolver la moneda. Y yo me puedo sentar con el niño y explicarle que esa conducta es un delito a futuro y que es robo pero lo puedo hacer bien. Fíjate que ese niño podría aprender conciencia moral de manera racional. Pero la teoría que estamos viendo está basada en que históricamente, eso es ahora que salieron todas las normas en contra del maltrato infantil, pero históricamente un niño se robaba una moneda y en todos nuestros países se le pegaba al niño por esto. Entonces, como los niños, históricamente nosotros, los que tenemos más edad, fuimos criados más con el castigo que con ahora es más usual sentarse a hablar con el niño. Entonces, fíjate que en ese sentido, la conciencia moral se aprende es porque al castigar el niño por una conducta, él siente miedo. Y lo que hace, entonces vamos a dar el mismo ejemplo. Yo ahorita digo que le dije al niño, mira, eso no se hace y vamos a devolverle a Mayra la moneda. Puede que el niño lo aprendió. Yo se lo dije bien y lo aprendió. Es una forma de aprendizaje. Pero digamos que yo soy otro tipo de mamá, vi que él se guardó la moneda y cogí una correa y le pegué. Claro, eso actualmente me valdría cárcel, ¿no? En todos nuestros países eso ahora equivale a un delito y se castiga con cárcel. Pero antes ustedes saben que no, al niño se le pegaba. Entonces digamos que el niño se roba la moneda, el papá lo cogió a correazos. Y entonces, ¿qué dice esta teoría? La conciencia moral históricamente se formó en el niño es porque quedó condicionado con ese castigo que le hicieron con correa.
ese condicionamiento de miedo es lo que hace que se forme la conciencia moral. Entonces, la conciencia moral se puede formar de dos maneras. Una, si lo hacemos de manera racional, pero usualmente en el niño se forma es por ansiedad condicionada, ¿ok? Es la ansiedad lo que hizo que el niño se sintiera así. Y el miedo a ser castigado a futuro, dice esta teoría, es lo que hace es que el niño no se vuelva a coger la moneda, pero por miedo condicionado, o sea, por aprendizaje emocional. No debería ser, ¿verdad? Pero muchos niños aprenden es por miedo condicionado, ¿listo? Entonces, esta diapositiva explica la conciencia moral de esa manera. Y aquí tenemos la explicación del estímulo incondicionado, que ya hicimos varios ejemplos, la respuesta incondicionada, para que ustedes vean el ejemplo pues, del experimento original de Pavlov. Posteriormente, entonces, tenemos la explicación del condicionamiento operante. Recuerden que el operante es voluntario. Eso lo voy a preguntar. El condicionamiento operante es voluntario y el pavloviano es involuntario, porque el de Pavlov es el emocional, es involuntario porque es una emoción. En cambio, el que tenemos aquí es voluntario porque no es emocional, es racional. Los ejemplos racionales que hemos venido dando. Entonces, aquí se explica, es un aprendizaje, miren, cuya respuesta es voluntaria. Aquí vuelve ya aparece. ¿Y por qué es voluntario? Se mantiene por refuerzo o se extingue por castigo, ¿verdad? Y dice, a diferencia del condicionamiento clásico, aquí está muy bien explicado, en el que los comportamientos son respuestas biológicas naturales. Entonces, ante el maltrato nos da miedo. Ante, por ejemplo, la relación sexual, ante la estimulación sexual, sentimos placer. Y después nos condicionamos también con la colonia, con la ropa, con los horarios, con los sitios donde vamos con nuestra pareja. Entonces dice, a diferencia del clásico, que es involuntario, el condicionamiento operante, miren que aquí vuelve y dice, se aplica a respuestas voluntarias, que son realizadas intencionalmente por un organismo, ¿vale? Entonces, aquí encuentran entonces la explicación. Si mi conducta va seguida de un refuerzo, pues la conducta tiende a incrementarse. Si la conducta va seguida de un castigo, la conducta tiende a decrementar. Y acá en esta encontramos las características. Se entiende cualquier situación o hecho que si aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra, a eso se le llama refuerzo, ¿verdad? Porque aumenta la probabilidad. Es la misma diapositiva anterior, pero está ampliando la explicación. Y es negativo, bueno, aquí explica, eso no tienen que estudiárselo así, si es refuerzo positivo o negativo, no me interesa, yo se los dejé ahí para que ustedes lo tengan. En cambio, el castigo, refuerzo si la conducta incrementa, y castigo, ¿cierto?, que es cuando la conducta decrementa. Entonces, si la conducta decrementa, quiere decir que estamos ante un proceso más de castigo que de refuerzo, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a dejar castigo. Los invito a que miren las diapositivas y al final está explicado el moldeamiento del que hablamos. Bueno, el moldeamiento no lo hemos explicado, hablamos del modelamiento. Entonces, la siguiente sesión voy a hacer un repaso de todo antes de que evaluemos, ¿vale? O sea, voy a tomar todas las teorías, hacemos un repaso de todo, porque cada vez hemos visto más, y explico esta última parte de moldear y modelar. Porque recuerden que moldeamiento es cuando yo voy generando una conducta por refuerzos, ¿verdad? En cambio, modelamiento es cuando aprendo por el modelo, ¿verdad? El modelo de Bandura. Me interesa más el modelamiento de Bandura. Lidia Yasmín. Disculpe, doctora, entonces para como parcial van a hacer todas las teorías, no solo la clase de pasada y esta. No, son todas. Es acumulativo. Okay. Entonces, gracias. Por eso les digo, cojan tarjeticas y cojan las características desde el principio. Teoría clásica, teoría positivista, la teoría del etiquetamiento,
según los dos autores. Recuerden que hay dos del etiquetamiento, la teoría del control y la prevención que vimos. Estas son las que vimos la clase pasada, y ahora las del aprendizaje. La del aprendizaje emocional, la del aprendizaje voluntario y la del modelamiento. Realmente me voy a centrar más en el modelamiento, ¿listo? Entonces, hacemos un repaso porque me interesa que, por favor, estudien todo el material, pero me pueden hacer preguntas. Ahora bien, voy a preguntar más de los últimos temas. No voy a preguntar menos de los primeros porque ya lo evaluamos, pero es para que vayamos retomando. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Llegamos y yo hago el repaso. Como ustedes han estudiado, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hacemos preguntas, retroalimentamos, volvemos a hacer ejemplos, hacemos el repaso. Luego hacemos la evaluación corta, la que dura 10 minutos, y luego hacemos una segunda parte que es un análisis del caso que también es en el aula, ¿vale? O sea, hay una parte teórica y una parte aplicada. Entonces, toda la clase vamos a estar hasta donde vamos. Vamos a retomar todas las teorías y vamos a ir repasando teóricamente, repetir, pero también hay que aplicar para que ustedes apliquen y yo corrijo para que en el trabajo final no cometan errores. Por último, no sé si ya les llegó un mail de parte de Cindy o de la directora. Yo de hoy en 8 a esta hora voy a estar tomando un avión porque tengo una salida laboral. Entonces hicimos un cambio con el profesor del lunes, ¿ok? Entonces yo voy a dictar la asignatura el día lunes, o sea, el día 22, lunes 22, y el día 23 ustedes tienen con otro profesor, ¿ok? No sé cuál es. Entonces estén pendientes del mail que les va a enviar Cindy, pero lo que sí es claro es que esta clase la vamos a ver el próximo lunes 22 en el mismo horario, y en ese horario hacemos la evaluación. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Perfecto todo, doctora. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si tienen dudas antes del lunes, me pueden escribir y yo les respondo por el mail, ¿vale? Yo estoy pendiente. Mildred, ¿quién iba a preguntar? No veo. Doctora, soy Carla. Fíjese que yo no estuve en el momento que se realizaron los grupos. Entonces, sin embargo, me van a agregar a un grupo, pero se le mandó un correo a usted, creo, ¿verdad? Sí, yo te incluí. ¿Sí me incluyó? Sí, yo recuerdo el mail donde el grupo dice que te van a incluir. Sí lo recuerdo. Ah, ok. Muy bien. Vale. Entonces le agradezco mucho. Solo quería comentarle eso. Feliz noche. Vale. Gracias, Carla. Bueno, muy bien. Entonces todos que descansen, y me quedo en principio con Lidia Yasmín, que me dices que no está la retroalimentación del trabajo, entonces la voy a mirar. Entonces los que ya quieran retirarse, que tengan feliz noche. Los que no, pues tengan... Gracias, doctora. Vale, que estén muy bien. Buena noche. Hasta luego. ¿Sí?